Mi esposo me cambió por la camarera durante el viaje de Navidad. Me senté en una banca, temblando de frío bajo la nieve. Cuando vi a un anciano descalzo congelándose, me quité mis botas de invierno y se las di. 2 horas después, 17 autos de lujo me rodearon. El hombre bajó y simplemente dijo algo que: me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Petra y tengo 54 años. Nunca pensé que mi vida cambiaría para siempre en una tormenta de nieve, sentada en una banca helada, temblando no solo de frío, sino de una traición que aún me costaba procesar. Era 23 de diciembre de 2024. Juan y yo habíamos planeado este viaje navideño a las montañas durante meses. 30 años de matrimonio merecían una celebración especial, o al menos eso pensaba yo. Habíamos reservado una cabaña acogedora en Aspen, con chimenea y vista a las montañas nevadas. Todo parecía perfecto, hasta que llegamos al pequeño restaurante donde paramos a almorzar. Carmen, la camarera, no era solo joven y bonita. Había algo en la forma en que miraba a Juan, algo familiar, íntimo. Cuando ella se acercó a nuestra mesa, mi esposo se transformó. Sus ojos brillaron de una manera que no había visto en años, no cuando me miraba a mí. ¿Lo de siempre, cariño?, le preguntó Carmen a Juan, tocando ligeramente su hombro. Mi estómago se contrajo. ¿Lo de siempre? ¿Cariño? Juan evitó mi mirada y carraspeó incómodo. Carmen, te presento a mi esposa, Petra, murmuró, como si pronunciar mi nombre le causara dolor físico. La sonrisa de Carmen se desvaneció por un segundo antes de recomponerse con una frialdad que me heló más que el viento invernal que golpeaba las ventanas del restaurante. Después del almuerzo, mientras caminábamos hacia el auto, confronté a Juan. Mis manos temblaban, no solo por el frío de diciembre que se filtraba por mi abrigo, sino por la certeza de que mi mundo estaba a punto de colapsar. ¿Cuánto tiempo, Juan? Él se detuvo, sus botas crujiendo sobre la nieve compactada. Durante un momento pensé que lo negaría, que me diría que estaba imaginando cosas como había hecho durante los últimos 6 meses cada vez que lo cuestionaba sobre sus ausencias frecuentes. 2 años, susurró finalmente, sin mirarme. 2 años. 730 días de mentiras. 730 días en los que yo había preparado su cena favorita, lavado su ropa, celebrado nuestro aniversario 28 y 29 creyendo que éramos felices. ¿La amas?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Juan levantó la vista por primera vez en toda la conversación. Sus ojos, los mismos ojos marrones que me enamoraron cuando tenía 24 años, ahora me miraban con una frialdad que jamás había visto. Sí, dijo simplemente. Lo siento, Petra, pero sí. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí parada, viendo cómo los copos de nieve se acumulaban en los hombros de mi abrigo azul marino. El mismo abrigo que Juan me había regalado el año pasado por nuestro aniversario. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que fuera azul marino en lugar del rojo que yo quería. Carmen llevaba puesto un suéter azul marino ese día. «Quiero el divorcio», continuó Juan, sacando las llaves del auto de su bolsillo. «Carmen y yo vamos a tomar la cabaña. Puedes quedarte en el pueblo esta noche y mañana regresas a casa». «¿Cómo voy a regresar? Vinimos en tu auto». Mi voz sonaba extrañamente calmada para alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. Juan se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el corazón. «Hay autobuses. O puedes llamar a tu hermana». Sabía perfectamente que mi hermana Linda vivía a 1200 millas de distancia y que mi teléfono apenas tenía batería. Sabía que solo tenía $120 en efectivo en mi billetera porque él siempre manejaba nuestras finanzas. Sabía que me estaba dejando varada en un pueblo desconocido, en una tormenta de nieve, 3 días antes de Navidad. Y no le importaba. 20 minutos después, estaba sentada sola en una banca de metal helado frente a la parada de autobús del pueblo. La tormenta había empeorado. Los copos de nieve,
que al principio parecían hermosos y románticos, ahora caían como pequeñas dagas de hielo que se clavaban en mi rostro. Mi abrigo, aunque costoso, no era suficiente para este tipo de frío. Mis botas de invierno, unas botas de cuero forradas que me habían costado $250 el invierno anterior, eran lo único que mantenía mis pies relativamente calientes. El pueblo estaba prácticamente desierto. Las pocas personas que veía corrían de un edificio a otro, protegiéndose del viento que aullaba entre las calles estrechas. Yo no tenía a dónde correr. No tenía refugio. Me quedé allí sentada durante 1 hora, tal vez más. El tiempo se difuminó en una bruma de frío y shock emocional. Pensé en los 30 años de mi vida que había dedicado a Juan. Pensé en cómo había dejado mi trabajo como maestra cuando él consiguió su ascenso para apoyar mejor su carrera. Pensé en todas las veces que había cocinado para sus colegas, sonreído en las fiestas de la oficina, sido la esposa perfecta y discreta que él necesitaba para proyectar la imagen correcta. Pensé en cómo, poco a poco, había dejado de existir como persona individual para convertirme simplemente en la esposa de Juan. El sonido de pasos lentos sobre la nieve me sacó de mis pensamientos. Un hombre mayor, tal vez de 70 años, caminaba por la acera. Llevaba un abrigo que había visto mejores días y lo que más me impactó: estaba descalzo. Sus pies, rojos por el frío, dejaban huellas de sangre sobre la nieve blanca. Se acercó a la banca donde yo estaba sentada, temblando tanto que apenas podía sostener mi bolsa. Sus ojos, de un azul grisáceo como el cielo de tormenta, me miraron con una mezcla de tristeza y resignación que reconocí inmediatamente. Era el mismo dolor que yo sentía, pero amplificado por años de soledad. «Disculpe», murmuró con una voz ronca que sonaba como si no hubiera hablado en días. «¿Puedo sentarme aquí? Solo por un momento». Asentí, moviéndome hacia un lado de la banca. Cuando se sentó, pude ver que temblaba incluso más que yo. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, estaban azules por la hipotermia. «¿Está bien?», pregunté, aunque era obvio que no lo estaba. Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Solo un poco de frío. Estoy acostumbrado». Miré sus pies descalzos de nuevo. La piel estaba cortada en varios lugares, probablemente por el hielo y los cristales de nieve endurecida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor, sino de propósito. Sin pensarlo 2 veces, me agaché y comencé a desatar mis botas. «¿Qué está haciendo?», preguntó el hombre, con los ojos muy abiertos. «Usted las necesita más que yo», respondí, quitándome la primera bota. Mis dedos estaban tan fríos que me costó trabajo con los cordones, pero seguí adelante. «No, no puede hacer eso. Se va a congelar». Me quité la segunda bota y se las ofrecí. «Tome, por favor». El hombre me miró durante un largo momento. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas que se congelaban antes de caer por completo por sus mejillas. «No puedo aceptar esto», murmuró, pero su voz temblaba no solo por el frío, sino por la emoción. «Claro que puede», insistí, colocando las botas frente a él. «Por favor, no podría vivir conmigo misma si no lo hago». Con manos temblorosas, el hombre tomó las botas y se las puso lentamente. Le quedaban un poco grandes, pero era evidente el alivio inmediato en su rostro. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa para mí». «¿Cómo se llama?», pregunté, flexionando mis dedos de los pies dentro de mis calcetines, tratando de mantener la circulación. «Ernesto», respondió. «¿Y usted?». «Petra». Ernesto se puso de pie lentamente, como si le dolieran las articulaciones. «Petra, hay algo que debo decirle, algo importante». Pero antes de que pudiera continuar, se alejó caminando por la calle, desapareciendo entre la cortina de nieve que caía cada vez más intensamente. Me quedé allí sentada, ahora descalza, con los pies enterrados en la nieve que se acumulaba alrededor de la banca. El frío era insoportable, pero por primera vez en todo el día, tal vez en todo el año, me sentí humana. Me sentí como alguien que importaba, aunque fuera solo para un extraño en una tormenta. 2 horas después,
Mientras consideraba seriamente llamar a emergencias porque ya no sentía mis pies, escuché el rugido de motores aproximándose. Al principio pensé que era mi imaginación. El sonido de múltiples motores acercándose era tan irreal en medio de esa tormenta que creí que el frío me estaba causando alucinaciones. Pero el rugido se hizo más fuerte, más real, hasta que pude ver las luces cortando a través de la cortina de nieve. 17 autos de lujo se detuvieron en perfecta formación frente a la banca donde yo permanecía sentada, descalza y temblando. No eran autos cualquiera. Eran Mercedes, BMW, un Bentley que parecía salido de una película. Los vidrios polarizados hacían imposible ver quién venía dentro, pero el mensaje era claro. Quien fuera que hubiera organizado esto tenía un poder y una riqueza que yo jamás había visto de cerca. La puerta del auto del centro, un Mercedes negro que parecía blindado, se abrió lentamente. Ernesto bajó, pero ya no era el hombre frágil y descalzo que había conocido 2 horas antes. Llevaba un abrigo de lana gris que claramente costaba más que mi sueldo de 3 meses como maestra antes de dejarlo. Sus movimientos eran seguros, decididos, y llevaba puestas mis botas. Caminó hacia mí con pasos firmes, seguido por 2 hombres en trajes oscuros que claramente eran guardaespaldas. Cuando llegó frente a la banca, se quitó su abrigo de lana y me lo puso sobre los hombros sin decir una palabra. Petra, dijo mi nombre con una voz completamente diferente a la que había escuchado antes. Ya no sonaba frágil o desesperada. Sonaba poderosa. Necesitamos hablar. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. ¿Quién es usted realmente? Ernesto sonrió, pero esta vez su sonrisa no era triste. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a controlar situaciones, de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Mi nombre completo es Ernesto Vázquez Mendoza. Soy el presidente de Vázquez Industries. Tal vez haya escuchado de nosotros. Por supuesto que había escuchado de ellos. Vázquez Industries era una de las empresas más grandes del país, con intereses en bienes raíces, tecnología y finanzas. Sus edificios dominaban el horizonte de 3 ciudades principales. Ernesto Vázquez era uno de los hombres más ricos de América, con un patrimonio estimado en $15 millones. Y yo le había dado mis botas. ¿Por qué estaba usted descalzo en una tormenta de nieve?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque necesitaba saber qué tipo de persona era usted, respondió, sentándose en la banca a mi lado. Y ahora lo sé. Uno de sus guardaespaldas se acercó y le entregó un sobre manila grueso. Ernesto lo tomó, pero no lo abrió inmediatamente. Petra, voy a contarle algo que va a ser difícil de escuchar, comenzó, su voz suave pero seria. Conozco a su esposo Juan Martínez desde hace 5 años. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo? Él trabajaba como contador independiente para varias empresas en las que yo tengo participación. Pero no solo eso. Ernesto hizo una pausa, como si midiera cuidadosamente sus palabras. Juan se especializaba en trabajar con clientes mayores, personas vulnerables que confiaban en él para manejar sus finanzas. No entiendo. Ernesto abrió el sobre y sacó varios documentos. Incluso en la luz tenue de las lámparas del pueblo, pude ver que eran estados de cuenta bancarios, contratos, documentos legales. Durante los últimos 5 años, Juan ha estado robando sistemáticamente a sus clientes de edad avanzada. Pequeñas cantidades al principio, $3,500 por mes de cada cuenta. Lo suficientemente poco como para que no se dieran cuenta inmediatamente, pero lo suficiente para acumular cantidades significativas con el tiempo. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. Eso no puede ser cierto. Desafortunadamente, lo es. Ernesto me mostró uno de los documentos. Esta es la cuenta de Mildred Thompson, de 82 años. Juan le robó $43,000 durante 3 años. Aquí está la de Robert Chen, viudo de 77 años. $38,000. Mis manos temblaron mientras sostenía los papeles. Los nombres, las cantidades, todo estaba ahí en blanco y negro. ¿Cuántas víctimas? Hasta ahora hemos identificado 23.
Pero creemos que hay más. La náusea me golpeó como una ola. 30 años casada con un hombre que robaba a ancianos vulnerables. 30 años durmiendo al lado de alguien que destruía las vidas de personas que confiaban en él. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté, mi voz quebrada. Ernesto guardó los documentos de nuevo en el sobre. Porque usted era la siguiente. ¿Qué quiere decir? Su cuenta bancaria conjunta, Petra. Los $42,000 que ustedes tenían ahorrados para su jubilación. Juan los transfirió ayer a una cuenta offshore. Mi mundo se desplomó completamente. No solo me había traicionado emocionalmente con Carmen, me había robado nuestros ahorros de toda la vida. Además, continuó Ernesto, su casa. Juan presentó los papeles de venta ayer por la mañana. La vendió por $280,000. El dinero ya fue transferido a la misma cuenta offshore. No podía respirar. Literalmente no podía tomar aire. Mi casa, nuestra casa, ya no es suya legalmente. Juan forjó su firma en todos los documentos necesarios. Me quedé allí sentada en silencio, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo había perdido a mi esposo, había perdido mi hogar, mis ahorros, mi seguridad financiera. Me había quedado literalmente sin nada. ¿Cómo sabía que yo estaría aquí?, pregunté finalmente. Ernesto sonrió tristemente. No lo sabía. Mi presencia aquí esta noche fue genuina. He estado siguiendo a Juan durante meses, documentando sus actividades. Sabía que él y Carmen venían frecuentemente a este pueblo los fines de semana. Vine para observarlos, para confirmar mis sospechas sobre su relación. ¿Y por qué estaba descalzo? Porque quería entender qué se siente ser vulnerable, estar a merced de otros. Todas las víctimas de Juan han experimentado esa sensación de abandono, de no tener a nadie en quien confiar. Su voz se quebró ligeramente. Mi propia madre fue víctima de un estafador similar hace 10 años. Perdió todo. Murió en un asilo de ancianos de beneficencia porque ya no tenía dinero para pagar uno privado. Ahora entendía la tristeza que había visto en sus ojos cuando lo conocí en la banca. Cuando usted me dio sus botas, continuó Ernesto, sin conocerme, sin saber nada sobre mí, excepto que tenía frío y necesitaba ayuda, supe que había encontrado a alguien especial, alguien que Juan no había logrado corromper completamente. Las lágrimas corrían por mis mejillas, congelándose antes de caer. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo casa, no tengo trabajo. Sam, tiene opciones, dijo Ernesto firmemente. Más opciones de las que cree. Se puso de pie y me extendió su mano. ¿Confía en mí? Miré su mano extendida. Hacía 3 horas había confiado en Juan completamente. 30 años de confianza que resultaron ser una mentira. ¿Cómo podía confiar en alguien de nuevo tan rápido? Pero había algo en los ojos de Ernesto, algo que no había visto en los ojos de Juan en años. Honestidad, respeto, y algo más que no podía identificar completamente. ¿Qué está proponiendo?, pregunté. Que me ayude a detener a Juan, que me ayude a recuperar el dinero que le robó no solo a usted, sino a todas sus víctimas, y que me permita ayudarla a reconstruir su vida. ¿Por qué haría eso por mí? Ernesto miró hacia los autos que esperaban, luego de vuelta hacia mí. Porque en 30 años construyendo un imperio empresarial, he aprendido que el verdadero carácter de una persona se revela en los momentos más difíciles. Y usted, Petra, en el peor día de su vida, eligió ayudar a un extraño. Tomé su mano y me puse de pie. Mis pies descalzos tocaron la nieve, pero extrañamente ya no sentía tanto frío. ¿Qué necesita que haga? La sonrisa de Ernesto se amplió, y por primera vez desde que Juan me había destrozado el corazón esa mañana, sentí una chispa de esperanza. Primero, dijo, necesitamos conseguirle unos zapatos nuevos. A pesar de todo, me reí. Era una risa pequeña, quebrada, pero era risa al fin y al cabo. Mientras caminaba hacia el auto de Ernesto, mis pies descalzos dejando huellas en la nieve, no sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Pero por primera vez en años, sentía que me dirigía hacia algo, no que estaba huyendo de algo.
Lo que no sabía era que Juan había estado observando desde la ventana del restaurante. El viaje en el Mercedes de Ernesto fue silencioso durante los primeros 20 minutos. Yo estaba envuelta en su abrigo de lana, con unos zapatos de emergencia que uno de sus guardaespaldas había conseguido de alguna manera, pero mi mente seguía procesando la enormidad de lo que acababa de descubrir. No era solo que Juan me hubiera engañado con Carmen. Era que toda mi vida había sido una mentira. Ernesto rompió el silencio cuando llegamos a un hotel elegante en el centro del pueblo. Petra, antes de que entremos, necesito que sepa algo más. Mi estómago se contrajo. ¿Hay más? Mucho más. Su voz era gentil pero firme. Y me temo que es peor de lo que le he contado. En la suite del hotel, Ernesto desplegó una serie de documentos sobre una mesa de café de mármol. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre papeles que contenían la evidencia de años de engaño. Juan no comenzó a robar a ancianos hace 5 años, comenzó Ernesto. Comenzó hace 15 años, y su primera víctima fue alguien muy cercano a usted. ¿Qué quiere decir? Ernesto sacó un expediente marcado con el nombre de mi padre. ¿Recuerda cuando su padre murió hace 10 años? ¿Cómo perdió repentinamente todos sus ahorros en lo que Juan le dijo que fueron malas inversiones? Mis manos comenzaron a temblar. Papá había trabajado durante 40 años como mecánico, ahorrando cada centavo para su jubilación. Cuando murió, Juan me explicó que había perdido todo en el mercado de valores, que había hecho inversiones arriesgadas sin consultarnos. Juan manejaba las finanzas de su padre, continuó Ernesto. Durante 3 años antes de su muerte, robó sistemáticamente de su cuenta de jubilación. $125,000 en total. La habitación comenzó a dar vueltas. No, eso no puede ser. Su padre murió creyendo que había fracasado, que había perdido el dinero que quería dejarle como herencia. Ernesto me mostró los estados de cuenta. Murió avergonzado, Petra. Juan le robó no solo su dinero, sino su dignidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos como un torrente. Papá había pasado sus últimos meses disculpándose conmigo, diciéndome que lamentaba no poder dejarme nada. Había muerto pensando que era un fracaso como padre. Hay más, dijo Ernesto suavemente. Su madre. Mamá murió hace 5 años. Alzheimer. Sí, pero ¿recuerda cómo se deterioró tan rápidamente? ¿Cómo tuvieron que trasladarla del centro de cuidado privado al público? Mi respiración se volvió entrecortada. Juan dijo que el seguro no cubría. Juan robó los fondos que su madre había separado específicamente para su cuidado médico. $78,000. El estrés financiero aceleró su deterioro cognitivo. Me puse de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. La tormenta de nieve había amainado, pero mi mundo interior estaba en el caos más absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso a mi familia? Porque usted confiaba en él completamente, porque nunca cuestionaba las finanzas, porque era la cobertura perfecta. Ernesto se acercó pero mantuvo una distancia respetuosa. Juan ha usado su matrimonio como fachada durante 15 años. La esposa devota, la maestra respetada en la comunidad. Nadie sospecharía que el esposo de Petra Martínez pudiera ser un estafador. ¿Carmen sabe todo esto? Carmen es cómplice, no solo su amante, sino su socia. Ernesto regresó a los documentos. Ella trabaja en múltiples restaurantes y cafeterías frecuentados por personas mayores. Identifica víctimas potenciales, se gana su confianza y luego las refiere a Juan como un contador muy confiable que la ha ayudado mucho. La magnitud de la conspiración me abrumó. ¿Cuánto dinero han robado en total? Hasta ahora, hemos documentado robos por un monto de $1,400,000, pero creemos que la cifra real está más cerca de los 2 millones. Me senté en el sofá, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 4 horas. ¿Cómo fue que usted se involucró en todo esto? La expresión de Ernesto se ensombreció. Hace 2 años, Juan intentó estafar a mi secretaria personal, Elena Rodríguez. Ella tiene 73 años. Ha trabajado para mí durante 20 años. Es como una segunda madre para mí. Su voz se endureció. Elena me contó sobre este
contador encantador que había conocido en un café, que le había ofrecido ayudar con sus inversiones. Algo me sonó mal. Contraté a investigadores privados para que lo siguieran. ¿Y descubrieron todo esto? Descubrimos mucho más de lo que esperábamos. Una red completa de fraude que se extendía por 3 estados. Ernesto se sentó frente a mí. Pero también descubrimos algo que me sorprendió. ¿Qué? Descubrimos que usted no sabía nada. En todas nuestras investigaciones, en todas las horas de vigilancia, nunca encontramos evidencia de que usted estuviera involucrada. Al contrario, encontramos evidencia de que Juan la mantenía deliberadamente en la ignorancia. ¿Cómo? Ernesto sacó otro archivo. Sus propios registros bancarios, Petra. Durante los últimos 10 años, Juan le ha estado dando una asignación mensual de $1,200 para gastos del hogar. Le decía que era todo lo que podían permitirse después de pagar la hipoteca y las cuentas. Asentí. Recordaba esas conversaciones, cómo Juan siempre parecía estresado por el dinero, cómo me hacía sentir culpable cada vez que quería comprar algo que no fuera estrictamente necesario. Pero la realidad es que Juan ha estado ganando un promedio de $15,000 por mes durante los últimos 5 años. Dinero robado de ancianos vulnerables. Mientras yo compraba marcas genéricas en el supermercado y cosía parches en mi ropa, murmuré. Exactamente. Él la mantenía en restricción financiera deliberada para que nunca cuestionara por qué él tenía dinero para sus viajes de negocios con Carmen. Me quedé allí sentada, procesando años de manipulación financiera y emocional. Cada vez que había querido tomar clases de arte, Juan me había dicho que no podíamos permitírnoslo. Cada vez que había sugerido unas vacaciones, él insistía en que necesitábamos ahorrar. Mientras tanto, él estaba gastando miles de dólares en hoteles de lujo con Carmen, financiado con dinero robado a personas como mis propios padres. ¿Qué pasó hoy?, pregunté. ¿Por qué decidió terminar nuestro matrimonio ahora? Ernesto vaciló. Porque estábamos cerrando el cerco. Juan sabe que estamos investigándolo. Necesitaba una coartada, una manera de desaparecer con el dinero sin levantar sospechas. ¿Qué quiere decir? El plan era divorciarse de usted, hacer que pareciera que se marchaba por razones emocionales. Mientras tanto, él y Carmen iban a desaparecer con todo el dinero robado a un país sin tratado de extradición. Pero me dejó aquí sin nada, sin dinero, sin casa. Exactamente. Si usted hubiera regresado a casa y descubierto que todo había desaparecido, habría parecido que Juan simplemente había huido con otra mujer. La víctima perfecta. La esposa abandonada que perdió todo en un divorcio amargo. La crueldad del plan me quitó el aliento. Juan no solo me había usado durante décadas, sino que había planeado dejarme como la única culpable aparente cuando todo saliera a la luz. Pero hay algo que Juan no esperaba, continuó Ernesto. ¿Qué? Que yo estaría aquí esta noche, que usted me daría sus botas, que tendríamos esta conversación. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Petra, tengo una propuesta para usted. Pero es arriesgada, y entiendo completamente si no quiere involucrarse. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que me ayude a detener a Juan y Carmen. Quiero recuperar el dinero robado para todas las víctimas, incluyendo a usted. Y quiero asegurarme de que paguen por lo que le hicieron a su familia. ¿Cómo? Ernesto regresó al sofá. Juan no sabe que lo hemos estado investigando. Cree que está un paso adelante de todos. Podemos usar eso en su contra. No entiendo. Mañana, Juan va a regresar por usted. No porque la ame o la extrañe, sino porque necesita que usted firme algunos documentos más. Documentos que le darían acceso completo a cuentas que él no puede tocar sin su firma. Mi estómago se contrajo. ¿Qué documentos? Su fondo de pensión como maestra, que vale $43,000, y una póliza de seguro de vida de la que usted probablemente no sabe que es beneficiaria, dejada por su tía Ruth hace 3 años. $200,000. Tía Ruth tenía un seguro de vida, murmuré. Juan nunca me había mencionado nada sobre eso. Juan interceptó toda la correspondencia. Ha estado esperando el momento perfecto para acceder a ese dinero. Ahora, con el divorcio,
Cree que puede manipularla para que firme todo y se lo entregue como parte del acuerdo. ¿Y usted quiere que finja que voy a cooperar? Quiero que lleve un micrófono. Quiero que consiga que Juan confiese todo en grabación. Y quiero que cuando venga por usted mañana, estemos listos para él. Miré por la ventana hacia las luces del pueblo abajo. 24 horas antes, yo era una mujer casada con una vida predecible, aunque no necesariamente feliz. Ahora era una viuda emocional sin hogar, descubriendo que mi esposo había estado robando a ancianos durante años, incluyendo a mis propios padres. Si hago esto, dije finalmente, ¿qué garantía tengo de que usted es diferente? ¿Cómo sé que no me está usando tan bien? Ernesto sonrió tristemente. No la tiene. Después de lo que ha pasado, sería tonta si confiara en mí completamente. Su honestidad me sorprendió. Pero puedo ofrecerle esto, continuó. Sin importar lo que decida hacer, ya he transferido $250,000 a una cuenta a su nombre. Es suya, sin condiciones, sin ataduras. ¿Por qué? Porque usted me dio sus botas cuando pensó que era solo un anciano desesperado. Porque su padre y su madre merecían justicia. Y porque nadie debería tener que reconstruir su vida de la nada después de 30 años de ser traicionada. Tomé una decisión que cambiaría todo. Acepto, dije. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Cuando esto termine, quiero confrontar a Juan cara a cara. Quiero que sepa que descubrí toda la verdad. Quiero que sepa exactamente lo que le hizo a mi familia. Ernesto extendió su mano. Trato hecho. Cuando estreché su mano, supe que no había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me desperté en la suite del hotel con una mezcla de determinación y terror corriendo por mis venas. El plan era simple en teoría. Cuando Juan viniera por mí, yo llevaría un micrófono oculto y lo haría confesar. En la práctica, significaba actuar como si todavía fuera la Petra ingenua de ayer, la mujer que no sabía nada sobre los crímenes de su esposo. Ernesto había llegado temprano con un equipo técnico que instaló discretamente el dispositivo de grabación. Era un pequeño micrófono del tamaño de un botón, cosido en el interior de mi blusa azul. Recuerde, me dijo Ernesto mientras ajustaba el dispositivo, Juan va a intentar manipularla emocionalmente. Va a alternar entre la culpa y las promesas. Manténgase enfocada en conseguir que admita lo que hizo. ¿Y si sospecha algo? Juan está cegado por su propia arrogancia. Ha salido impune durante 15 años. No espera que usted sepa nada. A las 10:30 de la mañana, tal como Ernesto había predicho, Juan apareció en el lobby del hotel. Lo vi a través de la ventana de la suite, caminando con esa confianza que había confundido con seguridad durante todos estos años. Ahora sabía que era la confianza de un depredador que había perfeccionado su técnica. Bajé al lobby fingiendo nerviosismo. No era difícil actuar nerviosa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Juan podría escucharlo. «Petra», dijo Juan cuando me vio, con esa voz suave que había usado para manipularme durante décadas. «Gracias por esperarme». «¿Dónde está Carmen?», pregunté, manteniendo mi voz temblorosa. «Carmen se fue temprano esta mañana. Tenía que trabajar». Juan se sentó a mi lado en uno de los sofás del lobby. «Mira, sé que ayer fue difícil, pero necesitamos hablar de cosas prácticas». «¿Qué tipo de cosas?» «El divorcio, la división de bienes. Quiero que esto sea lo más fácil posible para ambos». Su tono era el de un hombre razonable discutiendo un acuerdo de negocios, no alguien que había destruido una familia. «Juan, no entiendo qué pasó ayer. Todo parecía estar bien entre nosotros y de repente. Petra, hemos estado creciendo en direcciones diferentes durante años, solo que ninguno de los dos quería admitirlo». Juan puso su mano sobre la mía. Su toque, que una vez me había consolado, ahora me hacía sentir náuseas. «Sé que es doloroso, pero es lo mejor para ambos». «¿Es por Carmen? ¿Es porque es más joven?». Juan suspiró, como si le doliera explicármelo. «Carmen y yo tenemos una conexión que tú y yo perdimos hace tiempo. Ella me entiende de maneras que...». «¿De qué maneras?», interrumpí, necesitando que siguiera hablando.
Ella entiende mi trabajo, las presiones que tengo. Sabes cómo es llevar un negocio de consultoría financiera. Hay muchas responsabilidades, muchos clientes que dependen de mí. Háblame de tus clientes, Juan. Nunca me has contado mucho sobre ellos. Los ojos de Juan se iluminaron, como siempre hacían cuando hablaba de trabajo. Son principalmente personas mayores que necesitan ayuda manejando sus finanzas. Muchos de ellos no tienen familia cerca o sus hijos viven lejos. Confían en mí para cuidar su dinero. Eso suena como una gran responsabilidad. Lo es. Algunos de estos clientes han trabajado toda su vida para ahorrar lo que tienen. Un error de mi parte podría costarles su seguridad financiera. La ironía de sus palabras me dio ganas de gritarle, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Cómo conociste a Carmen? En el trabajo, en realidad. Ella me ayudó a conectar con algunos clientes. Carmen tiene un don para hacer que las personas se sientan cómodas, para ganarse su confianza. ¿Qué tipo de ayuda? Juan vaciló por un momento, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Solo. Ya sabes, presentaciones. Ella conoce a muchas personas en la comunidad. ¿Personas mayores? Principalmente, sí. Carmen trabaja en varios lugares donde las personas mayores van frecuentemente. Restaurantes, centros comunitarios. Ella me refiere clientes que podrían beneficiarse de mis servicios. Ahí estaba. La admisión de que Carmen era parte de su esquema de reclutamiento. ¿Y estos clientes confían en ti con su dinero? Por supuesto. Tengo que ser muy cuidadoso con las inversiones, especialmente con clientes mayores. No pueden permitirse perder dinero a su edad. ¿Alguna vez has perdido dinero de un cliente? Juan se quedó callado por un largo momento. Bueno, el mercado es impredecible. A veces hay pérdidas. ¿Cómo cuando perdiste los ahorros de papá? La expresión de Juan cambió ligeramente. Eso fue diferente. Tu padre tomó algunas decisiones de inversión arriesgadas sin consultarme. ¿En serio? Porque recuerdo que papá siempre decía que tú manejaras todas sus finanzas. Decía que no entendía nada de inversiones. Bueno, las cosas eran más complicadas de lo que le expliqué en ese momento. Juan se movió incómodamente. No quería preocuparte con los detalles. ¿Qué detalles? Petra, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Tu padre murió hace 10 años. Porque nunca entendí completamente qué pasó. Un día tenía $125,000 ahorrados y al siguiente había perdido todo. Juan se puso de pie abruptamente. El mercado se desplomó. Estas cosas pasan. ¿Por qué estás sacando esto a relucir ahora? ¿Y mamá? ¿También perdió su dinero en el mercado? Tu madre tenía Alzheimer, Petra. Sus decisiones financieras durante sus últimos años no siempre fueron racionales. Pero tú manejabas sus finanzas también, ¿verdad? Sí, pero... Juan se detuvo, mirándome con una expresión extraña. ¿Por qué me estás haciendo todas estas preguntas? Mi corazón se aceleró. Había ido demasiado lejos, demasiado rápido. Necesitaba retroceder. Lo siento, es solo que perder nuestra casa, perder nuestros ahorros, me está haciendo pensar en todas las veces que hemos perdido dinero durante los años. Me pregunto si hay algo que podrías haber hecho diferente. Juan se relajó ligeramente. Petra, estas son exactamente las razones por las que necesitamos este divorcio. Tú nunca has entendido las complejidades de las finanzas. Siempre has sospechado de mí cuando las cosas no van bien. Tienes razón, dije, forzando lágrimas a mis ojos. No entiendo de dinero. Nunca he entendido. Exactamente. Y esa es otra razón por la que Carmen y yo funcionamos tan bien juntos. Ella entiende el negocio. Ella me apoya cuando tomo decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones difíciles? Juan se inclinó hacia adelante, bajando la voz. A veces, para ayudar realmente a un cliente, tienes que tomar control completo de sus finanzas, especialmente con clientes mayores que pueden estar perdiendo capacidad mental. Tienes que actuar en su mejor interés, incluso si ellos no lo entienden en el momento. ¿Cómo tomar control? Obtener poder notarial, manejar todas sus transacciones,
asegurarme de que su dinero esté seguro y crezca apropiadamente. ¿Y ellos siempre están de acuerdo con eso? Juan se rió. Petra, las personas mayores a menudo no saben lo que es mejor para ellas. Sus familias están demasiado ocupadas para prestar atención. Alguien tiene que protegerlos de sus propias malas decisiones. ¿Cómo hiciste con papá? Exactamente. Tu padre habría perdido todo si yo no hubiera tomado control de su cartera. Pero perdió todo de todas formas. Juan se quedó callado, dándose cuenta de que había caído en una contradicción. Petra, ¿con quién has estado hablando? ¿Qué quieres decir? Estas preguntas no son preguntas que harías normalmente. ¿Alguien te ha estado llenando la cabeza con ideas sobre mí? Mi pulso se aceleró. No, Juan, solo estoy tratando de entender cómo perdimos todo nuestro dinero. No perdimos nada. Yo tuve que hacer algunas maniobras financieras rápidas para proteger nuestros activos antes del divorcio. ¿Qué tipo de maniobras? Transferencias a cuentas offshore, conversiones de activos, cosas que tú no entenderías. ¿Nuestro dinero está en cuentas offshore? Una parte, sí. Es una estrategia de protección de activos completamente legal. ¿Y la casa? La vendí a un precio muy bueno. El dinero está seguro. ¿Dónde? Juan me miró fijamente durante un largo momento. Petra, ¿estás grabando esta conversación? Mi sangre se heló. ¿Por qué preguntarías eso? Porque estás haciendo preguntas muy específicas sobre cosas que nunca te habían importado antes. Juan, mi vida entera acaba de desmoronarse. Por supuesto que estoy haciendo preguntas. Juan se puso de pie lentamente. Creo que esta conversación ha terminado. Espera, dije, desesperada por conseguir más información. Todavía no hemos hablado de los papeles que necesitas que firme. Juan se detuvo. ¿Qué papeles? Dijiste que había cosas prácticas que necesitábamos discutir. Papeles del divorcio. Ah, sí. Juan regresó al sofá, pero esta vez se sentó más lejos de mí. Hay algunos documentos que necesitas firmar para que la división de bienes sea más suave. ¿Qué tipo de documentos? Tu fondo de pensión, principalmente. Necesito que transfieras la mitad a mi nombre como parte del acuerdo de divorcio. ¿La mitad de mi pensión? Pero trabajé como maestra durante 15 años para conseguir esa pensión. Petra, fuimos casados durante 30 años. Bajo la ley de bienes comunitarios, tengo derecho a la mitad de todos los activos matrimoniales. ¿Y qué recibo yo a cambio? Tu libertad, dijo Juan con una sonrisa fría. Y la garantía de que no buscaré pensión alimenticia. ¿Hay otros papeles? Solo algunos seguros de vida y cosas así. Detalles menores. ¿Qué seguros de vida? Juan vaciló de nuevo. Hay una póliza que tu tía Ruth te dejó. Necesitas transferírmela como parte del acuerdo. No sabía que tía Ruth me había dejado una póliza. Bueno, yo he estado manejando todo el papeleo. Son solo $200,000. No es una cantidad tan grande. Ahí estaba. La confirmación de que Juan había estado interceptando correspondencia, ocultándome información sobre dinero que me pertenecía legalmente. ¿Cuánto tiempo hace que sabes sobre esta póliza? Llegó hace unos años. No quería molestarte con detalles financieros complicados. ¿Dónde está el dinero ahora? Está en una cuenta especial, segura. Pero para acceder a ella después del divorcio, necesito que firmes los papeles de transferencia. En ese momento, Carmen entró al lobby del hotel. Juan se puso de pie inmediatamente. Pensé que tenía que trabajar, dije. Carmen se acercó a nosotros, pero su expresión era tensa. Juan, necesito hablar contigo. En privado. ¿Qué pasa? Preguntó Juan. Carmen me miró con desconfianza. ¿Ella va a firmar los papeles o no? Porque si no lo hace pronto, vamos a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó Juan. El tipo de problemas que requieren que salgamos del país esta noche. Mi respiración se detuvo. Acababa de admitir que estaban planeando huir. Juan miró a Carmen con pánico en los ojos. ¿De qué estás hablando? Alguien ha estado preguntando por nosotros, personas con insignias. En ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Las palabras de Carmen sobre personas con insignias
colgaron en el aire como una bomba que acabara de explotar. Vi el pánico crecer en los ojos de Juan, una expresión que nunca había visto en 30 años de matrimonio. Era el miedo puro de alguien cuyas mentiras finalmente lo habían alcanzado. «¿Qué quieres decir con personas con insignias?», preguntó Juan, su voz temblando ligeramente. Carmen miró nerviosamente alrededor del lobby del hotel antes de acercarse más. «FBI, Juan. Estuvieron en el restaurante esta mañana, preguntando por nosotros. Mostraron fotos nuestras. Sentí una mezcla de triunfo y terror. Ernesto había mencionado que tenía contactos en las autoridades federales, pero no esperaba que actuaran tan rápido». Juan se pasó las manos por el cabello, su compostura perfecta finalmente quebrantándose. «¿Qué les dijiste?» «Les dije que nunca te había visto antes», mintió Carmen, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «Pero Juan, tenemos que irnos. Ahora». «¿Irnos a dónde?», pregunté fingiendo confusión. Carmen me miró con desprecio. «¿En serio vas a pretender que no sabes nada?». «¿Saber qué?», insistí. Juan levantó la mano para silenciar a Carmen. «Petra no sabe nada. Nunca le dije nada». «¿Nunca le dijiste qué?». Mi voz subió de tono, como si estuviera al borde de la histeria. Carmen soltó una risa amarga. «¿En serio, Juan? ¿Después de 15 años todavía crees que puedes mantenerla en la ignorancia?». «Carmen, cállate», Juan le advirtió. Pero ella estaba claramente al borde del pánico. «No, Juan. Ella necesita saber la verdad, porque si nos atrapan, ella va a caer con nosotros». «¿De qué están hablando?», grité, y esta vez no tuve que fingir la desesperación en mi voz. Carmen se sentó pesadamente en el sofá frente a mí. «Tu esposo, querida, ha estado robando dinero de ancianos durante años, y yo lo he estado ayudando». Juan se puso pálido. «Carmen, ¿qué estás haciendo?». «Lo que debería haber hecho hace años, decir la verdad». Carmen me miró directamente. «Hemos estado estafando a personas mayores, Petra. Les robamos sus ahorros, sus pensiones, todo lo que tenían». «Eso no puede ser verdad», susurré, manteniendo mi actuación. «Es verdad, y tu padre y tu madre estaban en esa lista». Incluso sabiendo ya la verdad, escuchar a Carmen admitirlo tan casualmente me golpeó como un puño en el estómago. Juan se acercó a Carmen amenazadoramente. «Si no te callas ahora mismo». «¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Golpearme aquí en el lobby de un hotel?». Carmen se rió histéricamente. «Los federales ya saben todo. Es demasiado tarde para amenazas». «¿Cómo saben?», preguntó Juan. «¿Importa?». Tal vez uno de los viejos finalmente se dio cuenta. Tal vez alguien más estaba investigando. El punto es que sabemos». Juan comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «Tenemos que conseguir el dinero y largarnos esta noche». «¿Qué dinero?», pregunté. «Todo el dinero que hemos estado guardando», respondió Carmen. $2.400.000 en cuentas offshore. La cifra era aún mayor de lo que Ernesto había estimado. ¿2 millones? Repetí, fingiendo shock. «Sí, y la mitad de ese dinero vino de tu propia familia», dijo Carmen cruelmente. «Tu padre, tu madre, tus ahorros matrimoniales, la casa que vendimos ayer». Juan se detuvo bruscamente. «Carmen, ¿estás loca? ¿Por qué le estás diciendo todo esto?». «Porque necesitamos que ella firme los papeles para la pensión y el seguro de vida. Sin su firma, no podemos acceder a esos últimos $250.000 que necesitamos para desaparecer completamente. Pero si ella sabe la verdad, ¿por qué iba a ayudarnos?». Carmen sonrió con una frialdad que me heló la sangre. «Porque si no lo hace, vamos a asegurarnos de que las autoridades piensen que ella era cómplice desde el principio». «¿Qué quieres decir?». «Piénsalo, Petra. Estuviste casada con Juan durante 30 años. Vivías en la misma casa, compartían cuentas bancarias. ¿En serio vas a tratar de convencer al FBI de que no sabías nada?». Mi estómago se contrajo. Tenía razón en parte. Incluso sabiendo que yo era inocente, podría ser difícil probarlo legalmente. «Tenemos documentos con tu firma autorizando algunas de las transferencias», continuó Carmen.
Juan fue muy cuidadoso durante los años, asegurándose de conseguir tu autorización para cosas que parecían legítimas en ese momento. Juan asintió lentamente, como si finalmente entendiera la estrategia de Carmen. Es cierto, Petra. Firmaste docenas de documentos durante los años. Poderes notariales, autorización de transferencias, documentos de inversión. Todo está documentado. Pero yo no sabía. Eso no importará en la corte, dijo Carmen. Especialmente cuando testifiquemos que tú sabías exactamente lo que estaba pasando. La amenaza era clara. O los ayudaba o me hundirían conmigo. ¿Y si los ayudo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Si firmas los papeles para la pensión y el seguro de vida, y nos das 24 horas para salir del país, nosotros desaparecemos, y tú puedes decirle a las autoridades que también eras una víctima, explicó Juan. Puedes quedarte con la casa donde creciste, añadió Carmen. Oh, espera, ya vendimos esa también. Se rió de su propia crueldad. ¿Cómo pueden ser tan despiadados?, pregunté, y esta vez la emoción en mi voz era completamente real. Porque así es como sobrevives en este mundo, respondió Carmen. Los débiles son comidos por los fuertes. Tú has sido débil toda tu vida, Petra. Dependiente, ingenua, dispuesta a dejar que otros tomen todas las decisiones por ti. Carmen tiene razón, dijo Juan, y sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cosa que Carmen hubiera dicho. Durante 30 años nunca cuestionaste nada. Nunca preguntaste sobre las finanzas. Nunca quisiste involucrarte en las decisiones importantes. Fuiste la esposa perfecta para lo que yo necesitaba. ¿La esposa perfecta para ser estafada por mi propio marido? La esposa perfecta para alguien que necesitaba una coartada, corrigió Juan. Alguien respetable, confiable, que nunca sospecharía nada malo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que ellos esperaban. No se rompió por tristeza o desesperación. Se rompió por una furia tan pura y limpia que me sorprendió a mí misma. Me puse de pie lentamente, mis piernas más firmes de lo que habían estado en días. Tienen razón, dije calmadamente. He sido débil durante 30 años. He sido ingenua y dependiente. He dejado que otros tomen decisiones por mí. Juan y Carmen intercambiaron una mirada de alivio, pensando que me estaba rindiendo. Pero hay una cosa que no saben, continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. ¿Qué?, preguntó Juan. Ya no soy esa mujer. En ese momento, Ernesto apareció en el lobby, seguido por 6 agentes federales con chalecos que decían FBI. La expresión en la cara de Juan cambió de confusión a horror en una fracción de segundo. Carmen se puso de pie de un salto, pero ya era demasiado tarde. Los agentes los rodearon rápidamente. Juan Martínez y Carmen Valdés están arrestados por fraude de tipo empresarial, lavado de dinero y conspiración, anunció uno de los agentes mientras les leía sus derechos. Juan me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Tú sabías? ¿Todo este tiempo sabías? Solo desde anoche, respondí. Cuando me dijiste que ibas a dejarme en una tormenta de nieve sin un centavo, decidí averiguar exactamente quién eres en realidad. Carmen luchó contra las esposas mientras la agente femenina se las ponía. Eres una estúpida. Podrías haber tenido una parte del dinero. No quiero dinero robado, dije firmemente. Especialmente dinero robado de mi propia familia. Juan fue esposado sin resistencia, pero siguió mirándome fijamente. Petra, todavía podemos arreglar esto. Podemos decir que tú también eras víctima. Soy víctima, respondí. Pero no soy cómplice, y esa es la diferencia. Mientras los agentes los escoltaban fuera del hotel, Carmen gritó por encima del hombro. Nunca vas a conseguir el dinero de vuelta. Está escondido en lugares donde nunca lo van a encontrar. Uno de los agentes se acercó a mí después de que Juan y Carmen desaparecieron en las camionetas negras. Señora Martínez, vamos a necesitar que venga con nosotros para hacer una declaración oficial. Por supuesto, respondí. Ernesto se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. ¿Está bien?
Miré hacia las camionetas que se alejaban, llevándose 30 años de mi vida, pero también llevándose las mentiras y la manipulación. Sí, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Pero mi historia estaba lejos de terminar. 6 meses después, estaba parada en la oficina de Ernesto, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora llamaba hogar. Austin era muy diferente del pequeño pueblo donde había vivido con Juan durante 30 años. Aquí, nadie conocía mi historia a menos que yo decidiera contársela. Nadie me miraba con lástima o curiosidad. Era simplemente Petra, la directora de la Fundación Vázquez para la Protección de Adultos Mayores. Los últimos documentos llegaron esta mañana, dijo Ernesto, colocando una carpeta sobre mi escritorio. La restitución completa ha sido procesada. Abrí la carpeta y revisé los números. $3.200.000 habían sido recuperados de las cuentas offshore de Juan y Carmen. Era más dinero del que Ernesto había estimado originalmente. Había sido distribuido entre todas las víctimas identificadas, incluyendo los herederos de mis padres, yo. Entonces está terminado, dije. Legalmente, sí. Juan recibió una sentencia de 15 años en prisión federal. Carmen recibió 12 años. Me senté en mi silla, sintiendo una mezcla de alivio y algo que no podía identificar completamente. ¿Satisfacción? ¿Justicia? ¿O simplemente el agotamiento de haber llevado este peso durante tantos meses? ¿Alguna vez se arrepintieron?, pregunté. Ernesto negó con la cabeza. Juan intentó negociar hasta el final. Incluso en la audiencia de sentencia, siguió insistiendo en que todo había sido estrategia financiera legítima. Carmen culpó a Juan por arrastrarla al esquema. Por supuesto que lo hizo. Pero hay algo más, continuó Ernesto. Algo que creo que querrás saber. Me preparé para otra revelación, aunque ya no me sorprendía nada sobre la profundidad de la traición de Juan. Durante la investigación, encontramos algo en los registros de Juan que se remonta a hace 35 años, justo antes de que se casara contigo. ¿Qué encontraron? Ernesto sacó otro documento de su maletín. Juan había estado investigando tu situación financiera antes de proponerte matrimonio. Sabía sobre los ahorros de tus padres, sabía que tu padre tenía una buena pensión, sabía que tu familia tenía propiedades que eventualmente valdrían mucho dinero. Las palabras tardaron un momento en penetrar completamente. ¿Me está diciendo que Juan se casó conmigo por dinero desde el principio? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. El matrimonio completo fue parte de un plan a largo plazo. Me quedé allí sentada, procesando 30 años de matrimonio bajo una luz completamente nueva. No solo había sido traicionada, había sido marcada como objetivo desde el día que conocí a Juan. ¿Cómo puede alguien planear algo así durante décadas?, pregunté, porque para Juan las personas no eran personas, eran recursos a ser explotados, y tú, desafortunadamente, eras el recurso más valioso que había encontrado. Debería haberme sentido devastada por esta revelación final. En cambio, me sentí liberada. La última parte de mí que se había aferrado a los buenos recuerdos de mi matrimonio, finalmente se dejó ir. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije. ¿Qué? Esa noche en la tormenta de nieve, cuando te di mis botas, fue la primera vez en años que hice algo sin preguntar a Juan primero. La primera decisión completamente mía. Ernesto sonrió. Y cambió todo. Cambió todo, repetí. Nos quedamos en silencio durante un momento, ambos mirando por la ventana. En los 6 meses desde el arresto de Juan y Carmen, Ernesto y yo habíamos trabajado incansablemente para construir la fundación. No era solo sobre recuperar el dinero robado, era sobre crear sistemas para proteger a otros ancianos vulnerables en el futuro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber creado la fundación conmigo en lugar de simplemente jubilarte con tu restitución?, preguntó Ernesto. Era una buena pregunta. La cantidad que me había correspondido de la restitución, combinada con la generosidad de Ernesto, habría sido suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar nunca más. No, respondí honestamente. Por primera vez en mi vida,
Siento que estoy haciendo algo que realmente importa, incluso después de perder 30 años. Especialmente después de perder 30 años. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Ernesto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. Esa noche en la tormenta, cuando estaba sentado en esa banca descalzo, ¿realmente estabas probando mi carácter? ¿O había algo más? Ernesto se unió a mí en la ventana. ¿Quieres la verdad completa? Siempre. Al principio sí, era una prueba. Quería ver qué tipo de persona eras antes de revelar lo que sabía sobre Juan. Hizo una pausa. Pero cuando te quitaste las botas y me las diste, algo cambió para mí también. ¿Qué cambió? Durante 40 años construyendo un imperio empresarial, me había rodeado de personas que solo se preocupaban por lo que podían ganar. Empleados que me decían lo que pensaban que quería escuchar. Socios que solo veían oportunidades de beneficio. Su voz se suavizó. Pero tú me diste tus botas sin saber quién era, sin esperar nada a cambio. Me recordaste que todavía hay bondad genuina en el mundo. ¿Es por eso que me ofreciste trabajar contigo? Parcialmente, pero también porque vi en ti algo que reconocí en mí mismo. ¿Qué? La necesidad de convertir el dolor en propósito. Tenía razón. Durante los primeros meses después del arresto de Juan, había luchado con sentimientos de ira, traición y pérdida. Pero trabajar con las víctimas de fraude, ayudarlas a navegar los sistemas legales complejos, ser parte de su proceso de curación, había transformado mi dolor en algo útil. ¿Sabes lo que más me enorgullece de lo que hemos construido aquí? Pregunté. ¿Qué? No es solo que hemos ayudado a 23 personas a recuperar su dinero robado, es que hemos ayudado a más de 200 personas a reconocer y evitar esquemas similares antes de convertirse en víctimas. Prevención es mejor que curación, estuvo de acuerdo Ernesto. Exactamente. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Era María González, una de nuestras especialistas en divulgación comunitaria. Petra, acabamos de recibir una llamada de una mujer en Dallas. Dice que cree que su yerno la está estafando. ¿Puedes hablar con ella? Por supuesto. Transfiérela. Mientras esperaba que la llamada fuera transferida, miré a Ernesto. ¿Nunca te cansas de estas historias? Cada historia me rompe el corazón, respondió. Pero también cada historia que podemos prevenir o resolver me da esperanza. La llamada se conectó. Hola, señora González. Mi nombre es Petra Martínez. Entiendo que tiene algunas preocupaciones sobre su situación financiera. Durante la siguiente hora, hablé con una mujer de 78 años, cuyo yerno había comenzado a ayudarla con sus finanzas después de la muerte de su esposo. Las señales de alarma eran familiares, el control gradual de sus cuentas, las explicaciones vagas sobre inversiones, el aislamiento de otros miembros de la familia que podrían hacer preguntas. Señora González, le dije gentilmente, no está sola en esto, y no es demasiado tarde para protegerse. Después de la llamada, documenté el caso y lo pasé a nuestro equipo legal. Era el caso número 412 que habíamos manejado en 6 meses. ¿Cómo te sientes después de escuchar esas historias?, preguntó Ernesto. Como si estuviera haciendo exactamente lo que se supone que deba hacer con mi vida, respondí. Era verdad. Durante 30 años con Juan, había vivido en una neblina de ignorancia deliberada, permitiendo que otros tomaran decisiones por mí, evitando cualquier confrontación o responsabilidad real. Ahora, a los 54 años, finalmente me había encontrado a mí misma. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó Ernesto. Solo leer un poco y acostarme temprano. ¿Por qué? Porque hay algo que quiero darte. Ernesto abrió el cajón de su escritorio y sacó una caja pequeña y elegante. No es lo que piensas, dijo rápidamente al ver mi expresión. Abre la caja. Dentro había un par de botas de invierno hermosas, hechas de cuero suave con forro de cachemira. Son para reemplazar las que me diste aquella noche, explicó. Tomé las botas, sintiendo el cuero suave bajo mis dedos. Ernesto, son hermosas, pero no tenías que. Sí tenía que hacerlo, me interrumpió.
porque aquellas botas cambiaron mi vida tanto como la tuya. ¿Cómo? Me recordaron quién quería ser. Me recordaron por qué construí mi empresa en primer lugar, para tener el poder de ayudar a personas que no podían ayudarse a sí mismas. Sostuve las botas, pensando en la noche que había cambiado todo. ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Juan siempre me decía que era demasiado confiada, demasiado ingenua, que ayudar a extraños era peligroso. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que ayudar a un extraño aquella noche fue lo más inteligente que he hecho en mi vida. Ernesto sonrió. ¿Lista para ayudar a algunos extraños más mañana? Siempre, respondí. Mientras me preparaba para irme a casa esa noche, reflexioné sobre el camino que me había llevado aquí. Había perdido 30 años de mi vida a un mentiroso y estafador. Había perdido mi hogar, mis ahorros y mi sensación de seguridad. Había descubierto que mi matrimonio completo había sido una farsa elaborada, pero también había ganado algo invaluable, mi verdadero yo. Ya no era la Petra que dependía de otros para tomar decisiones. Ya no era la mujer que evitaba confrontaciones o responsabilidades difíciles. Había encontrado mi voz, mi propósito y mi fuerza. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad en una tormenta de nieve. Mientras caminaba hacia mi auto, las nuevas botas en una bolsa elegante en mi mano, supe que Juan había tenido razón sobre una cosa. Yo había sido ingenua, pero había estado equivocado sobre todo lo demás. Mi ingenuidad no había sido debilidad, había sido fuerza esperando el momento correcto para revelarse. Y ese momento había llegado en una banca helada, cuando decidí darle mis botas a un extraño que resultó ser exactamente lo que necesitaba para encontrar mi camino de vuelta a casa. No la casa que Juan había vendido sin mi permiso, sino el hogar que había estado buscando toda mi vida. Un lugar donde mi bondad era valorada, donde mi fuerza era reconocida y donde podía usar mi experiencia para proteger a otros de los depredadores que se aprovechan de la confianza. Era más de lo que había soñado posible cuando me senté en aquella banca, descalza y temblando, sintiendo como si mi mundo hubiera terminado. En cambio, había sido el comienzo de la vida que estaba destinada a vivir.